bien. Y todos los días, como dicen los niños, hay que estar más mejor, como dicen los niños. Un mensaje de vida. Buenas noches. Buenas noches, mío, ¿cómo está? Mire usted, Muy bien, mío, muchas gracias. profe, le pregunto, Cuénteme. para la bitácora, ¿usted va a colocar algo en interactiva o hay que subir, mandárselo por el correo? Acuérdense que del pacto pedagógico dice que todas las actividades evaluativas se presentan en IVE Interactiva. Pero, o sea, por el correo, se la mando por el correo. No, 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 no. Todo en IVE Interactiva. Pero por eso, por el correo de la interactiva. No, 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 no. Usted se mete interactiva, no, usted es interactiva, no, es que eso es correo, eso es una plataforma. Y Bueno, ahí, se abre el espacio, allá va, o sea, todavía no se ha abierto. Allá dice, espacio para la bitácora 1, entonces ahí lo monta. ya esa era la pregunta mía, si había que mandárselo por el correo interactiva o usted abrir un espacio para subirle eso. Claro, no, no, todo es en interactivo, o sea, por eso les dije, con el fin de no preocupar a ningún, ver que no lo quise abrir antes, o sea, apenas mañana empiezo a abrirlo, con el fin de que vaya tranquilo, sereno, tienen plazo hasta el domingo, que el papá lo revise, los acudientes, todo, que quede bien, bien claro, sin ningún problema. Esta parte es importante ahí para que la tranquilidad de todo el auditorio sea representativa. Les mandé un video para que lo vieran un ratico. La idea original era que se gastaran la primera media hora del día de esta noche observándolo. Ahí es, ¿por qué es importante ese video? Porque ahí están precisamente las pautas para que hagamos informes de laboratorio. Entonces, voy a gastarme unos minuticos en socializar parte de lo que dice el video, con el fin de que cuando lo vean tengan más claridad. Primero hago un referente sobre una de las escuelas que manejan las ciencias sociales más impactantes que existen, que es precisamente la Escuela de Frankfurt, que surgen como una reacción al movimiento nazi en la época que todos conocemos. Ellos trabajan básicamente un modelo que es un modelo que a mí me gusta, lo conocí hace unos años y ese mismo modelo, mismo modelo lo tomó el IMPEC en Colombia. Casualmente he sido gran admirado, saben de que tengo mis trabajos con los presos de Colombia y he logrado llevarle la universidad hasta claustros casi imposibles por un amor profundo sobre el ser humano, soñando siempre la transformación positiva. Y les comparto que precisamente el modelo que maneja esta institución también goza de la influencia de la Escuela de Frankfurt. De la ciencia se clasifica básicamente en tres ramas, que son, primero, las ciencias empírico-analíticas, mira el nombre, empírico, o sea, praxis, analítico, análisis. El SENA, por ejemplo, es básicamente empírico, praxis, praxología, le interesa la práctica. Y el empresario moderno pues se ha dedicado mucho a que el SENA saque personas básicamente encarretadas con el tema de la práctica. La ingeniería en la cual estamos nosotros goza precisamente el principal componente de trabajo. Las ciencias empírico-analíticas tienen un interés especial por dominar la naturaleza. Y la palabra ingeniero, como son ustedes, ingenio, creatividad, ingeniar, idear, cumple precisamente el gran objetivo. O sea, es muy importante tener en mente que como ingenieros debemos crear problemas y buscar algunas soluciones. O sea, el ingeniero no resolverlos, también debe crear problemas. De hecho, cuando usted hace una investigación, ya está creando un problema. Ya comento también en el artículo, por ejemplo, cuando comenzaron los físicos del estado sólido a investigar el silicio y descubrieron que se podía dopar, por ejemplo, con indio, con boro, con gadolinio, con germanio, y salieron elementos llamados semiconductores, nuevas sustancias. Algunas podían pimponear porque tenían huecos, otras no pimponeaban, pero se comportaban como si fueran metales. Pero hoy en día, si gracias a eso gozamos de tener los computadores, es posible que esta comunicación que estamos haciendo la hagamos sin ningún problema, sea a través de una tablet,
sea a través del celular, sea a través de un portátil. ¿Por qué? Porque el silicio está en todos estos equipos. Cualquier transistor, precisamente una mezcla de silicio con dopajes de algunos elementos. Entonces ahí donde los ingenieros, los ingeniosos, los creativos, estamos trabajando. Uno siempre está trabajando. Uno no encuentra las soluciones. Si recuerdan la frase del cabezón, mayor inventor de la historia, Thomas Alva Edison, él decía, cualquier trabajo, cualquier invento es 1% de inspiración y 99% de transpiración. O sea que no es gratuito. Recuerdo cuando lo increpaban que había hecho cerca de 2000 formas y había equivocado para hacer un bombillo. El periodista lo increpa y él sabiamente se queda mirándolo y le dice, periodista, encontré 2000 formas de no hacer bombillas. O sea, convierte en positivo un hecho, o sea, ese es el ingenio. Estados Unidos le tocó darle el título de ingeniero para que nos enseñara. Entonces, mire que siempre hay que tener transpiración, creatividad. Entonces, las ciencias empírico-analíticas, como la ingeniería, tiene una capacidad, es la sistematicidad. Yo puedo reproducir el software del computador en cualquier parte del mundo. Puedo reproducir una barra, el análisis de una barra, pongamos de acero, y en cualquier parte del mundo me dirá que la resistividad es la misma, que la tensión que puede soportar es la misma, que la compresión que puede soportar es la misma. ¿Por qué? Sistematicidad. O sea, que el software en Medellín hace una cosa y el software en Bogotá hace otra cosa. No, eso sería ilógico. La sistematicidad de la ingeniería es la que nos permite esa creatividad. Entonces, la ciencia, los experimentos de física, de química, deben ser sistemáticos. Para yo hacer, por ejemplo, voy a elaborar un jabón. Oye, tengo una fórmula, una sistematicidad que me permite reproducirla en cualquier parte del mundo, en condiciones obviamente muy similares. Luego aparecen las ciencias que se llaman ciencias hermenéuticas, de las cuales, por ejemplo, en Colombia, un tipo que las investigó mucho fue el famoso capo, el lugarteniente Pablo Escobar Gaviria, como decía el hombre. Recuerden el famoso Popeye, que hasta hace por ahí 2 años era mi vecino en el mundo de Beremilandia, y tenía la finca por ahí cerquita. Y él en la cárcel sacó más de 40 títulos. Y lo interesante es que, aunque él seguía hablando pues muy montañero, el lenguaje era muy fino. El tipo hablaba, el tipo tenía un componente hermenéutico impresionante. Yo lo escuché varias veces y tenía un lenguaje muy fino, a pesar de que se exprese, la forma de expresarse, pues, digamos, muy campesina, muy colonial, muy coloquial, pero ganó grandes adeptos, precisamente como youtuber, como influencer, fue prácticamente lo que le ayudó a sostenerse dentro de la vía legal. La ilegal, pues, no puedo hablar porque no conozco cómo se murió los últimos años. Entonces, la hermenéutica trata de interpretar acciones humanas. Ahí está, por ejemplo, la historia como elemento transformador. Pero ¿quién escribe la historia? Me dirán, bueno, es que si yo escribo la historia como país, como pongamos cuando Estados Unidos atacó el Golfo Pérsico, si le escribe un americano, pues obviamente que ve que Hussein era un tipo malo que estaba amenazando a Occidente y que lo amenazó hasta desaparecerlo. Si le escribe un tipo allá, dice que Estados Unidos es el diablo, porque se inventaron y lo masacraron un pueblo, obviamente es que era una guerra que no se podía hacer. De que eh, Irak perdió más de 50.000 hombres. Estados Unidos perdió, pues si llegó a 100 fue mucho. ¿Por qué? Porque obviamente la desventaja era una guerra tecnológica. Están condenados a que no les fuera bien. Son guerras sin sentido, es como les decía yo alguna vez. Hay ciertos elementos de disuasión. Si yo tengo una navaja o un machete, que es lo máximo que puedo tener como ser decente, y veo que mi vecino me pone problemas, pero mi vecino se mantiene con una ametralladora o con un R-15, pues o sea, desde un punto de vista de razón, yo no puedo enfrentarme a él de forma directa. Tiene que utilizar el cerebro para hacerlo. Entonces, por eso, elemento de disuasión del vecino hacia mí. Igual pasa en el mundo, la historia. Recuerde, hubo una guerra mundial en 1914, terrorífica, millones de personas murieron, quedaron inválidos. Y en 1939 se repite la historia, más de 100 millones de muertos, incapacitados. Bueno, eso es algo terrible. Entonces,
Dicen que el pueblo que conoce la historia está condenado, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya el mundo conocía la historia, a la misma Alemania, casi que a la misma ciudad y la misma gente. Vuelven y repiten y caen. Y queda por último, en el mismo video les coloco las ciencias críticos sociales, que son las encargadas de buscar la transformación de la sociedad, por ejemplo, fenómenos sociológicos. Pero eso no es sistemático. Yo no paso un experimento que sea, por decir algo, la revolución en Colombia, en las condiciones que hay, con las mismas condiciones. Me voy a hacerla, por ejemplo, a El Salvador, es posible que no tenga éxito, porque es que esto no es sistemático. La voy a hacer en Chile, no es sistemático. Yo no puedo, o sea, lo que pasa en un país con un experimento social no necesariamente se va a repetir en otro. Ahí viene precisamente la capacidad de nosotros los ingenieros, también de dedicar raticos de nuestro tiempo a algún proyecto social, colaborar con la gente. Si uno no hace eso, me parece que estamos en un plano bastante equivocado. Quien les habla, yo trabajo mucho con poblaciones vulnerables o en estado de vulnerabilidad. Y parte de mis viajes al extranjero tienen que ver precisamente con procesos y proyectos de carácter humanitario. Pues les digo, viajen. Si ahorita los invitan a un seminario o cualquier cosa, vayan. Y vuelvo a lo que les he dicho siempre. Las universidades en este momento necesitan invertir en estudiantes en el extranjero, que vayan. Estamos internacionalizar la UE. Ya la universidad lo ha hecho. Hemos tenido estudiantes en Europa, con el patrocinio de la universidad. Hemos tenido el último, antes de la pandemia, el último noviembre, tuvimos 4 estudiantes en México, en la Riviera Maya, todo patrocinado por la universidad. Ya estaban felices, pues, y a la vez pudieron exponer un proyecto. Entonces lo que se busca es eso, que uno con la interacción aprende mucho. Las ciencias crítico-sociales. Ahí en el video les cuento una anécdota que ocurrió en Brasil con los militares. El del señor Freire, que creó la serie cuando ya dominaban todo y había parte dictatorial, convenció a los militares que le enseñaran a la gente a hablar y escribir. Y empezó un proceso de lectura, escritura. Por decir algo, yo en el video les digo, la serie se llamaba Juan Evangelista Lee, la otra llamaba Juan Evangelista Escribe, y a los militares les gustó. De hecho, fue el proyecto de exportación de todos los países. Eso lo cogió la ONU, lo cogieron otros gobiernos. Luego el mismo señor creó la serie Juan Evangelista Calcula, que me gustó mucho. ¿Dónde falló el proceso? Cuando el hombre le dijo a los militares que necesitaba sacar la última serie que se llamaba Juan Evangelista Piensa. Eso no le conviene a ningún sistema. Ya todos sabemos que un sistema, para que sea sostenido, necesita pocos pensantes. La frase de Nietzsche, un pueblo de pensadores es ingobernable. No hay forma de gobernarlos. Los romanos, ¿qué hacían? Dominar, poder dictatorial. Es decir, se está calentando el pueblo. Pan y circo, frases eternas. Hay que entretener al pueblo. Y esas entretenciones, obviamente buenas, malas, pues no lo vamos a discutir acá. Son fenómenos sociológicos, donde hay que buscar alguna transformación de tipo más profundo para mirar cómo la sociedad puede mejorar. Luego estoy hablando del método científico. Tomo como referencia un libro de la Universidad de Antioquia, un libro de química, en el cual hablan de un método científico a través de la observación, la experimentación, sacar leyes, luego sacar hipótesis y finalmente sacar teorías. Ahí está toda la lectura, bueno que la lean y la miren. Y también les comentaba que el orden de la investigación no es como la gente cree. O sea, yo no puedo hacer el método de física utilizarlo en la parte social. Son métodos de trabajo completamente diferentes. El método científico, al principio la gente piensa que funciona para todo, no. Y el orden tampoco es correcto. Yo cuento muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando se descubrió la antimateria, el señor que la propuso lo hizo como tesis de grado. Obviamente no existía y era una locura. La antimateria es encontrar, por ejemplo, las partículas más conocidas son electrón y positrón. El electrón tiene una masa de 9.1 por 10 a la menos 32 kilogramos. El positrón también. La carga del electrón es negativa, pero el positrón es positiva. Si los meto a un campo magnético o las meto a un espejo, cada una es la imagen de la otra. Así como en mi mano, la imagen de esta mano, en el espejo es esta otra y viceversa. Así pasa con estas partículas. Por suerte,
A los casi 2 o 3 años, no pasaron más, la antimateria fue descubierta. Eso fue impactante. Y se descubrió algo más, que si se junta materia con antimateria, las dos partículas se desaparecen y se convierten en luz. O sea que si tenemos el compañero Jason y el hermanito anti-Jason, o sea, las cargas físicamente igualitos, en el espejo cada uno es exactamente el otro, pero no se puede saludar. Si algún día, por alguna emoción, por ejemplo, fuerte, familiar, se abrazan, los dos desaparecen mutuamente y se convierten en luz. Y tenemos una gran explosión de fotones, casi similar a cuando ocurrió el Big Bang, que es lo que muchos han tratado de decir como una teoría, no comprobada, es solamente una teoría de que parte del universo comenzó como un Big Bang y que ese Big Bang posiblemente fue materia antimateria de alguna manera. Tampoco voy a tocar el tema, solamente ilustrando que el método científico no necesariamente hay que empezar a observar, sacar una ley, experimentarla. Eso está funcionando, entonces saco una hipótesis y si sigue funcionando, saco una teoría. Pero la relatividad es una teoría que logra mostrar que la masa genera digamos así, una alteración del espacio-tiempo, como si hubiese una carpa y en esa carpa los cuerpos más masivos se hunden más que los otros. Einstein hace una interpretación muy interesante y prácticamente la gravitación es una consecuencia de todo eso que él habla. Eso es una gran teoría, se llama teoría de la relatividad. Bien, y finalmente doy algunas pautas para que podamos trabajar de manera muy emocionante los informes de laboratorio. Entonces ahí les menciono una portada, les menciono introducción, marco teórico, bueno, coloco todos los elementos. Y a partir de la semana entrante les coloco muestras de laboratorios y vamos a ir comenzando a hacer algunas prácticas de laboratorio. O sea, ya para la semana entrante es bueno que ya sepan quiénes van a trabajar con quiénes, por decir algo. ¿Quiénes tienen ya grupo asignado? ¿Quién me diga, por ejemplo, Andrés Anguilar, con quiénes se va a asociar para hacer los laboratorios? Andrés, ¿me está escuchando? Sí, profe, me quedé pensando porque pues no, ninguno sé. ¿No has pensado todavía con quién? No, Mire, ahí está Uy, motivado. yo me hago con Andrés Aguilar. Y eso, miren, eso es lo que se busca. Tengan grupitos de 3 o 4 para que trabajen más cómodos. Y de una vez aprovechen. Recuerden que al final del curso hay un proyecto de curso. Un proyecto. Ese proyecto, vayan pensando, es en grupitos de A2. Los informes de laboratorio, grupos de 3 o 4. El proyecto del curso, que vale 15%, por decir algo, dice, vamos a hacer un circuito utilizando, por decir algo, el circuito 555, que prenda y apague las luces en mi casa. Y cada que las apague o prenda, entonces toque una cumbia, por ejemplo. Bueno, entonces hágale. Ese es su proyecto funcional, para que lo podamos vender para diciembre del año entrante. Interesante. Entonces, es bueno que cojan personas que usted vea que es gente seria, que le gusta trabajar. Es muy tenaz que uno se meta a un grupo y todo el tiempo lo arrastren. Y la gente viene incómoda con uno. No, hágale. Esto es un sistema para que todos trabajemos. Eso es parte de la democracia. Bien. Entonces, parte de mi compromiso es que les voy a colocar unas muestras de laboratorios que ya hicieron otros compañeros para que los tengan de base. Y vamos trabajando. Entonces, los primeros elementos que necesitamos es ir teniendo mínimo una serie de resistencias para que estemos mirando. Yo les voy a pasar la lística, unos cuantos condensadores. Eso es muy barato. O sea, yo les voy a pasar los elementos para que tengan oportunidad de jugar con eso. Algún compañía electrónica que le preste un board, etcétera. Y también con la simulación se van a ayudar mucho. Entonces sería pues como esa parte introductoria. Muy bien. En la charla anterior estábamos viendo ya muchos son expertos en simular circuitos, poder averiguar cuánto es la corriente en un sistema, cuánto vale el voltaje, cuánto vale la potencia. Recuerde que potencia es voltaje por corriente. Cuánta energía se libera en un sistema. Por ejemplo, es muy importante, eso es como ingenieros, aunque le corresponde más a los electrónicos, usted puede decir a la empresa, no, es que esta máquina está gastando mucha energía. Entonces usted puede decirle al jefe, jefe, esta máquina se está gastando al mes, por decir algo, 600 kilovatios hora. Y el kilovatio hora en ese sector, que es comercial, vale 200, vale 2.000 pesos. De esta máquina no es rentable.
Entonces, ya los ingenieros empiezan a mirar, bueno, entonces esta máquina tenemos que reemplazarla o mirar qué truco hacemos. O sea, una máquina no es que la vamos a quitar. Puede ser que todavía sea muy útil, pero hay que mirar qué se puede hacer con ella. Entonces, eso es lo que quiero. Que uno tenga algunos elementos de trabajo importantes. Bien, concepto fundamental. Hay un concepto muy importante y es el siguiente. Vamos, si tengo acá un documento. Listo. Vamos a comenzar un tema. Ya lo vamos a hacer talleres que estos días vamos haciendo. Es resolver un circuito. ¿Qué es eso? Entonces, cada que estamos hablando de un circuito, lo que necesitamos siempre es averiguar los valores de voltaje, de corriente o de potencia, bien sea en cada elemento o en un elemento en particular. Uno muchas veces necesita es solamente una máquina y dice, no, esta máquina me tiene incómodo. Entonces pongo esa máquina en estudio y eso hay que hacerlo. Si ahorita usted van a la FLA, ve que hay máquinas que están en estudio. Hay máquinas que están analizando. ¿Por qué? Porque, digamos, empiezo a mirar que esa máquina está, por ejemplo, alterando el factor de calidad del sistema, el factor de potencia. Entonces, esta máquina me está gastando mucho. Y empiezan a mirarla, a ver si tiene un desajuste o si verdaderamente ya para los dos procesos no se justifica. Entonces, invito a algún compañero que nos quiera leer ese primer párrafo de manera voluntaria. Un voluntario o voluntaria que nos lea el primer párrafo. ¿Quién lo quiere leer? Yo le leo Yo lo primero. leo. Hágale. Bueno, Puede Juan ser en David. coro, puede ser en coro, hágale. No, Juan David lo va a leer. ¿Quién iba a leer? Andrés. Dale, dale. ¿Cuál primero? Y el primer párrafo. Pues usted lo bajó. Ah, eso sí. Resolver un circuito eléctrico es averiguar con entusiasmo en cada uno de sus elementos los valores de la corriente, del voltaje y de la potencia que lo estimulan. Para ello, y muy bien fundamentados en los principios de la ley de conservación de la energía y la ley de la conservación de la carga eléctrica, se han desarrollado varios caminos para cumplir este importante objetivo. Los métodos son más conocidos y estudiados en el mundo de la ingeniería electrónica son las corrientes de malla, los voltajes nodales, la superposición, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton, la transformación de fuentes y simulación. Muy bien. Entonces ya por el momento estado navegando con simulación. La simulación ha sido muy útil, bastante interesante, muy apropiada para uno adelantar cosas. Entonces, algunos de ustedes que estudiaron bachillerato posiblemente vieron electricidad, algunos fundamentos en el grado 11 y trabajaron hasta el método de corrientes de malla o el curso de física 2. Algunos de ustedes ya avanzaron física 2, entonces vieron allá corrientes de malla, por ejemplo, con algunos de mis colegas, etc. Entonces vamos a comenzar a ir mirando cómo resolver, por ejemplo, el circuito que tenemos ahí en pantalla, utilizando todos los métodos. Entonces, primero volvemos a identificar elementos. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos una fuente corriente al lado izquierdo, que es esa flechita que tenemos ahí. Tenemos una fuente de voltaje que llama V1 al lado derecho, que está colocada con la polaridad inversa. Y tenemos un fuego de 5 resistencias, formando 3 mallas principales. Pero sabe que si va a contar mallas, hay muchas. Entonces, que cualquier camino cerrado sería una malla. O sea que se puede contar las 3 de inmediatas, la de afuera, cogerlo de abajo como si fueran rectángulos y sacaría mínimo 5 o 6. Entonces, lo que se hace inicialmente en todo este tipo de trabajos es, vamos a comenzar a mirar este tipo de cosas. Entonces, como primer ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar este ratico y vamos a coger este circuito, para que alguien lo tenga ahí a la mano, lo vamos a simular en Proteus y el ejercicio va a ser calcular la corriente, por ejemplo, en R3 y en R5. Bueno, y en R1 también. Entonces el ejercicio será entonces calcular voltaje y corriente en las resistencias R3 y R5. Listo.
Con esos dos valores nos va a ir muy bien. Entonces vamos a mirar todos los métodos que hay. Primero lo vamos a hacer simulando. Entonces vamos a pedirle el favor a alguno de ustedes que quiera hacer el ejercicio de simular. Cada uno tenga su equipo abierto. O sea, tiene el documento. Entonces yo simplemente dejo de pantalla, le paso al que quiera. ¿Quién quiere simular? Cualquiera que quiera, ojalá los que no han salido. Es que aquí esto es de gomosear, aquí si todo lo hacemos bien, maravilloso. Si se, por algunas que nos equivocamos, maravilloso también. Esto es como hacer yoga. Que en yoga toda posición que usted haga es excelente. O sea, aquí no se compite sino con lo mismo. Que cada día se puede hacer mejor. Entonces no hay ningún problema. Algún ingeniero, ingeniera, ojalá los que participan poco que diga, me voy a atrever hoy. Excelente. Ya tiene, ya tiene a la mano el elemento. ¿Quién quiere atreverse? Alguien que me esté escuchando. Yo sé que hay muchos que han salido todos los días y quieren hacerlo, pero demos la oportunidad primero a las personas que realmente no han salido y que quieren hacerlo. ¿Quién quiere? No quieren, muy bien. Entonces, los compañeros de siempre, ¿quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere recibir la pantalla hoy para simular? Profe, yo. Pues están Listo. muy callados, tocan los mismos. Tocan los mismos. Juan David Gallego. Sí, por favor. Listo, hermano. Usted se ganan los méritos, listo. Entonces, en ese momento usted es el host. Tiene el documento a la mano. Entonces vamos a simular ese circuito y lo que es lo que dijimos. Vamos a calcular corriente y voltaje, solamente dos elementos. Me colocó a mí, pero bueno. Le pasé el host. Pequeño. Me lo pasó Juan Andrés. Se lo pasó Juan Andrés. Ah, bueno. No sé qué pasó ahí entonces. Estaría Andrés, yo. ¿lo haces o qué? Si quiere hacerlo usted, yo se lo paso. Si no, yo lo No, hago. sígalo, sígalo, hágale tranquilo, hágale, no vamos a pelear. Dale, Él hace el otro, ahí viene muchos ejercicios adultos. démosle candela que ahí hay para los dos. Ah, eso está muy bien, Hay hermano. para todos, pero nadie más quiere, entonces hay para los dos. Listo, excelente. No, bueno, porque ya que todas las siguientes también se animen. Se le candela al monte. Es, Hágale. ¿cómo es? Así no somos. ¿Qué otra vuelta es? Es un... Necesitamos no, fuente de voltaje, fuente de corriente y resistencias, no más. Resistencias buenas. Que era 10 ¿cómo es la de voltaje? Es SV, ¿cierto? B, o sea, la V Ah, es la source. B source, sí, sí, sí. Exactamente. Tiene que hablar source es de fuente, voltage. La otra es current. Uy, Source. ¿eso qué? Mm, no. No, esas son de corriente alterna. Ah, esa última sí está bien, le sirve, sí. Y yo creo que ya. Sí, ya. Listo. Bueno, no, ya. Empieza a Mm, trabajar. un DC emitter lo necesita, meter, sí. ¿Se dice así, profe? Meter. Meter. Ujú. Bueno. ¿Se necesita o no? Ah, pero ahorita, primero pongan R1, los R2. resistencias, las fuentes y ahorita vamos colocando los elementos. Que nos sirve incluso, porque algunos que apenas R1, están cogiendo la goma, o sea, que no han tenido la oportunidad, o no se han dedicado. Miren que esto es un ratico lo aprende uno. R3, R4, R5. Vamos a R4 acá y R5 aquí. Toca girarlos. Mm, Entonces el recorte lo puede colocar un poquitico más para la izquierda. ¿Cuál? ¿El R4? No, yo pienso que no está mejor. El, el R2 lo puede tirar mucho más para la izquierda. Un poquitico. Lo dejo acá. Sí, hágale. Puede dejarlo ahí. Ah, este R4 lo bajo. El R4 lo puede. Te voy a colocar el R2 junto con este. Y el R1 lo va a tirar para la derecha. Yo creo que ahí.
Listo. R4, R1. Ahora coloque las fuentes. El source va aquí. Pero creo que el dibujito está para arriba. Entonces, de una vez Sí, voltea. en el dibujo está para arriba. Ujú. Y ok, sí, ahí. Muy bien. Y la cosa está en el R4. Entonces este R4, no sé. Voy a colocar aquí. Ahí. Esa fuente está invertida o está directa. ¿Cómo? En el dibujo original está así o está invertida. Está invertida, Está así como invertida, la. está así como está, como la acabo de poner. Muy bien. Bueno, ya conecto todo. Va a colocar Conecte. los el amperímetro. Muy bien. Entonces coloca los amperímetros. Necesita colocar solamente un amperímetro. Despuésito de R3 o antes, no hay problema. Y al lado de R5, sea arriba o abajo, como quiera. Amperímetro. Ammeter. DC. ¿A dónde dijo usted? Puede colocar despuésito de R3. Para que que abrir después, lo pone ahí. Listo. Y el otro lo pone bien sea arriba de R5 o debajito, como usted quiera, de R5. Coloquémoslo acá abajo. Listo. Lo volteation. Voltea ahí una vez el perímetro abajo que lo tenés en mala posición. Sería negativo Ya usted arriba, mira, ¿cierto? pues uno no sabe, pues ya le toca a uno. Yo generalmente tiro positivo o negativo, pero es posible que sea así, o sea, que uno no sabe hasta que lo resuelva. Ya si la ha invertido, entonces simplemente después lo invierte, lo tengo que desbaratar, pues no es problema. Somos especialistas en Listo. desbaratar. Excelente, Ah, excelente, es verdad, yo no he colocado los valores. muy bien. Dígale valor, búsquelo. R1 30. ¿Le voy dictando qué? Ah, bueno, hágale. R1 30, Sí, R2 40, sí, R3 50, sí, R4 60, sí. R5 70. El, El el voltímetro está en 1 voltio. Ah, no, espérame. Está en 32 voltios. La fuente de voltaje, La fuente de voltaje. 32 US, lo quiero poner más elegante. Póngalo más la elegante, verdad, 32 me US. quedé más bonito. Ujú. Y el otro está, el profe, ¿cómo se llama el otro? El otro es la fuente corriente. Fuente de corriente en 3 amperios. Él aquí le puso un símbolo especial, le puso P32. No sé si lo reconozca la máquina. Aunque le dice que el orden de las hormigas no altera la hinchazón, pero de pronto lo altera, no sé. Pero bueno, interesante. Eso, mucho más mejor. Listo. Mucho ¿Y el más. amperímetro, la fuente corriente, cuántos amperios tiene? 3 amperios. Muy bien, 3 amperios, muy bien. Listo. Entonces, ya tenemos los amperímetros. Entonces, pongámosle a R3 un voltímetro y R5. El voltímetro no hay que baratar. El más exigente es el amperímetro que hay que desbaratar. Los voltímetros es la gran ventaja que si no propagation. Eso nada más el R3. R3 y R5. Entonces, voltealo de una vez. Y ya sabe que si cuando después de que lo pongamos, que han invertido los valores, pues simplemente le pone, lo invierte. Excelente, muy bien. Listo, excelente. Entonces ya hizo la simulación. Entonces distinga bien fuente de corriente, fuente de voltaje, las resistencias y los medidores. Muy bien. Le echamos Adela. Ahí. Listo. Hay que voltear algún voltímetro, algún equipo, ¿no? Por ejemplo, el amperímetro arriba está perfecto. Yo creo que lo tengo que voltear, ¿no? ¿Cómo lo tiene negativo? Claro, se lo voltea muy bien. Ese es el truquito. Entonces, simplemente, cuando eso ocurre, simplemente lo voltea. Exactamente. Entonces, por desgracia, los Eh, amperímetros son más exigentes, hay que quitarle el alambre, hay que
desbaratar. Pero ya son especialistas en voltear, entonces no hay ningún problema. Ese es el juego permanente. O sea, la simulación es algo mágico, esto es una cosa increíble. Ahora sí dio positivo. Muy bien, ahora reviso los dos otra vez. El de R5 está perfecto. El que marca la cuenta de hecho está perfecto. La perímetro también está perfecto. Listo. Entonces esos valores, listo. Entonces alguien que los anote por ahí para cuando lo vamos a resolver más tarde a nivel teórico. Entonces coloque ahí. La corriente en R1 es 3 amperios. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí. Claro, porque mire que no hay sino un camino para la corriente, entonces 3 amperios. Si tuviera alguna duda, simplemente póngale una perímetro ahí. Hagámoslo como ejercicio, mi estimado. Paremos el circuito, paremos la simulación, que es lo más elegante, la detenemos y ponemos entre R1 y el nodo de arriba, pongamos un amperímetro. Nos debe marcar 3, pero vamos a comprobar que si no estamos. Entonces, siempre quítele el alambre a la derecha de R1, Este. a la derecha. Ah, espere. Este. Sí, Le coloco un un amperímetro. perímetro ahí. Colocamos un amperímetro. Ah, ya porque no me va a dar, hombre. ¿Tiene apagado el circuito? Sí, a rato. Listo. Ahí. Muy bien. Ahora, perfecto. Mire que muy bueno uno mismo se dando cuenta que lo pase más elegante. Entonces, claro, lo pule. Listo. Perfecto. Listo. Candela. ¿Qué corriente nos marca ese amperímetro? Entonces, mire que para que tengan siempre en la memoria. Cuando hay una fuente corriente, por eso cuando vamos a ver los sistemas de ahorita, cómo se resuelven los circuitos, nos damos cuenta de algo muy interesante. Cuando hay una fuente corriente, yo ya no tengo que hacer cálculos, porque es que es un chorro. Y ese chorro de corriente pasa por ahí, no tiene más camino. Entonces, si la fuente tiene 8 amperios, el amperímetro va a marcar 8 amperios. Inevitable. Ese es el camino natural. Pero el revés también pasa lo mismo, ¿cierto? Porque Eh, es una serie ahí. no, porque mire No. que ya no, porque mire que como ya hay dos alambres, incluso colóquelo. Y cualquier cosa le marca -3. Es más, le voy a predecir cuánto le marca. Bueno, bueno, Pero predizca mientras tanto. listo, no, hágalo. Lo pone ahí, pero no lo ejecute. Primero calculamos teóricamente cuánto debe dar y luego lo ponemos. Listo. ¿Quién me recuerda cuánto nos había dado el amperímetro de el que está al lado de R3? ¿Cuánto había dado el El profe amperímetro? 3. No, el de R1, R3. 3. Pero el de R3, ¿cuánto marcó? 1.12, 1.20, no recuerdo. Ay, no, yo no. 1.12. 1.12. Entonces, antes de que lo haga, el que hay en la calculadora, 3 menos 1.12, ¿cuánto da? 1.88. 1.88. Muy bien, entonces ejecutémoslo. Y por el amperímetro de R2, mire qué belleza, es que esto es increíble. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Lo que entra sale. Si entran 3 amperios, mire que tienen que salir 3. Está saliendo 1.12 por R3 y 1.88 por R2. Entonces, mágico. Si yo quisiera el voltaje en R2, ¿qué hago? Simplemente multiplico 1.88 por 40. Hagamos la multiplicación aquí que la hagan. ¿Cuánto da 1.88 por 40? A la carrerita porque nos ponen 75.2. Listo, pongo un voltímetro a la carrera en R2. Uy, profe. A la carrerita en R2. ¿Ve? Sí. No, en R2, en R2. No. En R2. Ah, verdad, hombre. Bueno, ya digo que ya no tiene tiempo, pero intentamos. Eso se va a quemar. ¡Vámonos! Listo, la carrerita. Listo. Y ejecute. Ejecute lo que le marque. Miremos cuánto nos dio. ¿Cuánto nos dio? 71.1. 71.1. El que tenga la calculadora. 1.88 por 40. Listo. 70.